Out in the streets of tractors, jamming for folks like me on the job from 9 to 5, working 9 to 5. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Crónicas. Hoy estoy con el profesor Enrique Cos, profesor de Historia. Muy bien, y yo soy Lucía León. Voy a conducir el programa de hoy. Y hoy vamos a ver un tema muy importante y muy interesante. Estamos en el mes de la patria, muy importante. Yo soy de Venezuela, así que no me voy a encontrar mucho en estos temas. Así que por eso le tengo al profesor Enrique para que me ayude el día de hoy. Así que, primera pregunta. ¿Cuándo nace la patria paraguaya? Esa es una pregunta un poquito difícil. ¿Por qué? Okay. Porque una nación tiene muchos ingredientes. Algunos son fáciles de detectar. Por ejemplo, el territorio. Vos puedes ver, puedes encontrar en un mapa, puedes tocar la tierra. Claro. Hay una cultura. Pero el ingrediente más importante de una nación es la identidad. ¿Y dónde está la identidad? Bueno, puedes encontrar en la esquina la identidad. La identidad reside en la mente, ¿verdad? Dentro de la cabeza del conjunto de personas de esa nación. Entonces, dicho de alguna forma, la identidad paraguaya existe en la cabeza de los paraguayos. Y cómo uno puede encontrar en el pasado en qué momento los paraguayos tenían en un rincón de su cabeza que eran paraguayos. Entonces eso es un poquito difícil de medir. La identidad no tiene una fecha. Yo no te puedo decir Paraguay como nación, como identidad, empezó desde tal fecha de 1800. Okay. Entonces lo que sí sabemos es que esa identidad no existe desde el comienzo. Entonces vos hablas de 1500, 1600, no existe todavía una identidad paraguaya como nación. Se va formando en algún momento después, quizás después de la independencia o en simultáneo con la independencia. La forma más fácil de responder es que la patria paraguaya, entendiendo la patria como el Estado paraguayo, ¿sí? Eso empieza a partir de mayo de 1811. Es decir, a partir de mayo de 1811, Paraguay tiene su propio gobierno, ya no depende de España, y las reglas para los paraguayos se hacen aquí, en Paraguay. Okay. Entonces, resumiendo, la nación es difícil de ponerle una fecha, pero el Estado paraguayo desde 1811. Claro, ok, entiendo, está bien. ¿Y desde cuándo Paraguay es independiente y por qué? ¿Por qué es independiente? Eso es algo que discuten algunos historiadores que no se ponen de acuerdo, porque en realidad la independencia, esto le puede sonar raro a algunos, no tiene una fecha porque la independencia no se hace en un día, es un proceso largo. Claro. Entonces algunos dicen, no, esta fecha o esta otra. La fecha de consenso, o la que casi todos o la mayoría consideramos que es la del 14 y 15 de mayo de 1811, que nos lleva justamente a hablar del tema, por eso es el mes de la patria, porque si bien Paraguay todavía no se declara como república, Paraguay 2 años más siguió llamándose provincia del Paraguay. Incluso se le juró lealtad al rey de España en la mañana del 15 de mayo, pero en realidad a partir de esa mañana las decisiones se toman en Asunción, en Paraguay, y ya no se hace más caso a órdenes que vengan de España o de afuera. Entonces el momento de la independencia se puede decir 15 de mayo de 1811. Me preguntabas también por qué. Esa es una muy buena pregunta, muy importante. Por 2 razones, o sea, es muy largo, pero resumiendo, por 2 razones. Una es que esa identidad nacional que yo te decía, si bien se estaba formando, no estaba todavía muy clara, pero la gente que vivía aquí, los paraguayos, ya por ahí no sabían exactamente qué eran, pero sabían que no eran españoles. Ajá. Sabían que eran algo distinto. Esa identidad podía ser paraguaya, podía ser americana, podía ser de los criollos también. La clase criolla eran los que descendían de europeos, pero ya nacidos aquí. Ajá. Y sintiéndose diferentes, aprovechan una crisis que hay en España, que es la invasión de Napoleón Bonaparte, o sea, de los franceses, a España. Entonces, aprovechando que hay un despelote bárbaro en España, que ellos están en otra cosa, se genera una serie de revoluciones, no solo en Paraguay, sino en toda Sudamérica. Entonces eso, se sienten diferentes y se aprovecha una crisis. Y el segundo punto es que había mucha gente que quería unirse con Buenos Aires, lo que hoy sería Argentina.
Ajá. Y a mucha gente eso le podría escandalizar. ¿Por qué querían ser argentinos, estos traidores? ¿Verdad? Pero en realidad no. En realidad en esa época podría tener sentido para muchas personas porque ocurrió en otros lugares. Estados Unidos, no, eran 13 colonias que decidieron unirse. No es Massachusetts, no es Nueva York, no es Georgia, sino que se unieron para ser Estados Unidos. Sí. Brasil también es la unión de todas las colonias portuguesas. Argentina es la unión de muchas provincias. Vos sabrás, el propio Bolívar quiso unir la Gran Colombia, ¿verdad? Venezuela, Colombia, Ecuador. Sí. Entonces acá también había gente que pensaba así. Pero para hacer corta la historia, que es más larga, Buenos Aires se portó un poquito mal. Buenos Aires se portó un poco mal, empezaron a haber diferencias y a la gente no le gustaba la idea de que Buenos Aires tome sola todas las decisiones sin que le importe tanto qué pensaban las provincias del interior, entre ellas Paraguay. Entonces se corta con España, pero después de un coqueteo inicial se decide separarse también de Buenos Aires y por eso hoy el Paraguay no es parte de España y tampoco es parte de la Argentina. Ok. Sí, 14 y 15 de mayo, independencia de Paraguay, estamos re cerca. Que con eso también, se dice escarapela, ¿verdad? Sí. Es la escarapela, que por cierto, a mí me ponen puntos por tener la escarapela. Que muy linda es, en serio, me gusta mucho. La bandera de Paraguay es muy, muy linda, tiene muy lindos colores, que también me lleva a la otra pregunta. ¿Por qué Paraguay usa la bandera tricolor, el rojo, el blanco y el azul? Ahí hay un poquito de misterio, porque no hay, o si hay, aún no se ha encontrado un documento oficial en el que se diga por esta y esta razón se usa el rojo, el azul o lo que sea. Lo que sí te puedo decir es, acá hay una famosa leyenda de que los colores significan algunos valores. Ajá. Por ejemplo, y eso incluso están en cánticos y el juramento a la bandera, ¿verdad? El blanco, que es la paz y cosas así. En realidad eso no es así. Okay. Es bueno para saber. Lo que sí sabemos es, primero, que eso no es así, y hay varias teorías, hay mucha especulación acá, o sea, no es así una ciencia cierta de que estamos 100% seguros, pero lo que yo creo y otros creen también es que viene de una influencia de la Revolución Francesa, porque en esos años estaba muy fuerte todas las ideas de la Revolución Francesa, y eso generó un efecto contagio, digamos, en el resto del mundo. Y fíjense, si ustedes miran la bandera del Paraguay y la bandera tricolor de la Francia revolucionaria, muy diferentes no son. Ajá. Le dan la vuelta la bandera de Francia y es la bandera paraguaya. Sí. Solamente que le agregas el león con el gorro frigio, y fíjense que esos también son símbolos revolucionarios republicanos que vienen de esa época de Francia. El gorro frigio, por ejemplo, era un símbolo de libertad que usaban los sans-culottes, se llamaban los, por decirlo de alguna manera, eran como los barra bravas de la Revolución Francesa. Ajá. Los más fanáticos, los más bochincheros, usaban el gorro frigio, ¿verdad? Entonces se copian muchas cosas de la Revolución Francesa. Y por ejemplo, la República. ¿Por qué somos República del Paraguay? ¿Por qué no somos el Imperio del Paraguay o la Confederación? Muchas cosas podemos ser, pues somos República. Porque esa es una figura vieja de la antigua Roma, pero que los franceses resucitaron. O sea, ellos hacen la Revolución Francesa y le llaman República Francesa a su país. El doctor Francia, por ejemplo, cuando toma el poder, él empieza a poner leyes que son de la Revolución Francesa. Por ejemplo, libertad de culto, que cada uno pueda seguir la religión que quiera. Entonces se copian, se inspiran en muchas cosas de la Revolución Francesa, entre ellas, muy, muy, muy probablemente, también en su bandera. Ok, entiendo. Sí, súper bien. ¿Y quiénes fueron los protagonistas de la independencia paraguaya? Bueno, hay muchos. Para citar a los más destacados, hay un grupo inicial que es el que hace la revolución, o sea, el golpe del 14 y 15 de mayo, donde salen a la noche para rodear la casa del gobernador, que, para que se ubiquen, está
la mayoría de la gente conocerá el Congreso. Frente al Congreso hay un monumento medio raro, que parece un tronco, el tronco de un árbol. Ajá. Y vos mirás ahí, no entendés por qué hay un tronco, ¿verdad? y más o menos ahí donde está ese monumento estaba la casa del gobernador, que ya se demolió hace 100 años. Eso se rodea y hay un grupo inicial ahí que tiene el protagonismo, que son militares, jóvenes militares. Estamos hablando de los más jóvenes tenían 23, 24, Wow. los más viejos 31, 32. Y entre ellos podemos mencionar a Pedro Juan Caballero, que fue el que lideró esa noche el golpe en Asunción. Después está el que era el líder más grande de la revolución, pero que estaba lejos. Estaba hacia la zona de Encarnación en el sur, que era Fulgencio Yegros. Ajá. También estaba su hermano Antonio Tomás Yegros. Después se van sumando otros que son los que hacen el primer gobierno, que el primer gobierno, si se acordarán de años previos en la escuela, que forman la famosa Junta Superior Gubernativa. Ahí están Ajá. ¿verdad? ¿Te suena ahí Sí. Y ahí estaban Fernando de la Mora, otra vez Pedro Juan, Fulgencio Yegros, entra el doctor Francia, ¿sí? Entonces ese es como el primer núcleo de protagonistas, lo que toman la posta. Pero después pasa acá algo que pasó en casi toda América y en casi todas las revoluciones. Hay una famosa frase que dice: la revolución se come a sus hijos. Porque muchas veces lo que hacen la revolución terminan fusilados por otros revolucionarios. Y aquí la mayoría de los próceres terminaron fusilados, pero por conflictos internos, con el doctor Francia especialmente. Okay. Entonces después el doctor Francia es el que, si bien él no tuvo tanto el protagonismo en esa noche del golpe, del 15 de mayo, él es el que tiene el protagonismo después, porque gobierna 26 años hasta su muerte. Entonces él como que moldea ese primer Paraguay independiente. Y después viene Carlos Antonio López, y casi nadie le menciona al pobre Carlos Antonio López cuando se habla de la independencia, porque su gobierno fue 30 años después, ¿verdad? Pero él es el que declara oficialmente, o sea, en un papelito, Paraguay independiente, y le hace reconocer al resto del mundo, ¿verdad? Entonces hay una larga lista de protagonistas que empieza con ese grupito de Fulgencio Yegros y más, y termina con don Carlos Antonio López. Claro, claro. Y nada, o sea, esto es súper, súper importante, sobre todo para mí, yo como venezolana que estoy viviendo en Paraguay, es súper importante para mis exámenes. Bueno, en realidad no, o sea, en conjunto con la cultura, obviamente, porque yo tengo que saber. Y nada, esto fue todo por hoy en el episodio de Crónicas. Espero que les haya gustado muchísimo. Saben que lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Y nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Time's gonna turn, working 9 to